Bienvenidos a este capítulo 9, en donde vamos a abordar el tema de la documentación, tanto de la aeronave como de la tripulación. Hay una gran cantidad de documentación, de manera que en lo que vamos a enfatizar es en la jerarquía que tiene la distinta documentación, distintos manuales, y de acuerdo a esa jerarquía, una breve descripción de los propósitos que persigue cada uno de estos documentos. En el caso del manual de vuelo aprobado del avión, es un documento desarrollado por el fabricante de la aeronave y aprobado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado correspondiente, del estado de matriculación de la aeronave. Contiene las instrucciones y la información necesarias para operar en forma eficiente y segura la respectiva aeronave, y de ninguna manera debe ser confundido el Aircraft Flight Manual o Pilot's Operating Handbook y mucho menos reemplazado por lo que se denomina manual del propietario, que también es un manual que el fabricante publica con el propósito de proporcionar al cliente, al dueño de una aeronave, sobre todo en aeronaves de pequeño porte, una descripción, generalidades acerca de la aeronave, pero no tiene de ninguna manera el valor del manual de vuelo aprobado. El manual de vuelo aprobado, en este caso un ejemplo de un Beechcraft King Air E90, en el otro de un Embraer Phenom, tiene algunas características que lo hacen único y por lo tanto la referencia fundamental, la documentación básica, fundamental, que ninguna otra información contenida en otra bibliografía, en otro documento, en otros papeles de trabajo, etcétera, que contradiga algo expresado en el manual de vuelo aprobado de la aeronave, debe tener prioridad, ninguna documentación, sino siempre prevalecer la información contenida en el manual de vuelo aprobado. Cualquier conflicto con otra información se le debe dar prioridad absoluta al manual de vuelo aprobado. O Pilot's Operating Handbook, que en muchas aeronaves de pequeño porte, el manual de vuelo aprobado de la aeronave se denomina así, manual del operador. Este manual de vuelo aprobado es único y específico para cada aeronave, debiendo identificar en su primera página, para estar absolutamente seguro de eso, la matrícula de la aeronave y fundamentalmente el número de serie, porque la matrícula es el DNI, el documento de identidad, el pasaporte de una aeronave. Es eh, la evidencia de que una aeronave está registrada en un país determinado. Pero el número de serie es único, es el ADN, es lo único que no se puede cambiar en una aeronave. La matrícula, si la aeronave es vendida a otro país, se matricula en otro país y la matrícula cambia, en cuyo caso debe haber una modificación del manual de vuelo. Siempre el manual de vuelo debe tener en su primera página la matrícula y el número de serie. De lo contrario, se trata simplemente del manual de una aeronave genérica y no contendrá, por lo tanto, información confiable de peso y balanceo y el equipamiento que esa aeronave contiene, porque el peso y el centraje, sobre todo el peso, las modificaciones que hacen al centraje por cambio, modificaciones en el equipamiento, etcétera, modifican significativamente a una aeronave lo suficiente como para que sean siempre diferentes. Aún una misma aeronave, que el propietario le cambia algún componente para modernizarla, para hacerla más completa,
no importa los motivos, cada modificación debe, por cada modificación introducida se debe calcular nuevamente el peso y el centraje de la aeronave con ese nuevo equipamiento. Por lo tanto, en la primera página de cada manual de vuelo debe figurar el número de serie y la matrícula, el número de serie y la matrícula. Es la única manera en que nos debemos asegurar de que la aeronave que operamos y en la cual es responsabilidad del piloto al mando hacer el cálculo del peso y balanceo antes de cada despegue, la única manera de asegurarnos que estamos haciendo los cálculos en base a información confiable y fidedigna es que el manual de vuelo al que nos referimos sea la última versión aprobada de ese número de serie de aeronave. Hace mucho tiempo, la Organización para la Aviación Civil Internacional, la OASI, junto con las autoridades aeronáuticas de Europa y fundamentalmente la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, eh, convinieron en que los contenidos mínimos que tiene y la estructura y los contenidos mínimos que tiene que tener un manual de vuelo o un Pilot's Operating Handbook son 9. Y el orden debe ser siempre el mismo. El capítulo 1, hablar de generalidades. El 2, las limitaciones, tanto de la planta de poder como de la aeronave en sí. El capítulo 3, procedimientos de emergencia. El procedimiento número 4, el capítulo 4, procedimientos normales. El capítulo 5, performance de la aeronave. El 6, peso y balanceo y la lista de equipamiento de la aeronave. El 7, una descripción profunda, mucho mayor a la que se describe en generalidades en el primer capítulo sobre cada uno de los sistemas y subsistemas de la aeronave. La 8, la manipulación de la aeronave, sobre todo en tierra, los procedimientos y recomendaciones para amarrar la aeronave, para engararla, para que pase demasiado tiempo sin uso, qué precauciones, etcétera. El servicio, los servicios y el mantenimiento de la aeronave, el plan de mantenimiento. Y el 9, suplementos que depende del tipo de aeronave, pueden ser suplementos relacionados con el equipamiento que se ha adicionado, un determinado radar, un determinado equipo de navegación, etcétera, se va agregando como suplemento. Si a la aeronave se le incluye un radioaltímetro, cualquier elemento que no haya venido de fábrica, como así también procedimientos especiales como la operación en tiempo frío, lo cual se conviene que se considere cold weather operation, o sea, operación en tiempos fríos, a operaciones a 0 grados centígrados o inferiores. Y así sucesivamente hay aeronaves que tienen la opción en determinado equipamiento que se le puede pedir a la fábrica para despegar con un determinado setting de flap o para tabla de performance con 0 flap, etc. Entonces, todas las cuestiones que son adicionales o específicas muy particulares se detallan en el capítulo 9 de suplementos. Hay aeronaves relativamente complejas que en el capítulo 3 de emergencias introducen el capítulo 3A, por ejemplo, en operaciones anormales, porque puede haber procedimientos que no constituyen una condición normal, pero tampoco una emergencia, por lo cual se consideran operaciones anormales y están incluidas normalmente en las aeronaves de categoría normal, incluidas en el capítulo 3 de procedimientos de emergencia. Una breve descripción de los contenidos generales de cada una de estas secciones o capítulos es la que podemos señalar respecto, por ejemplo,
a la sección 1, generalidades, en la que proporciona información descriptiva a nivel básico de la aeronave. Suele incluir gráficos con las dimensiones, radio de giro, datos para una rápida referencia y familiarización de la aeronave. Incluye eventualmente tablas de conversiones de unidades, de distancias, de volúmenes, pesos. Proporciona abreviaturas, simbología, terminología utilizada en alguna parte del documento y constituye una muy útil síntesis de las características generales de la aeronave. La sección 2, limitaciones, es fundamental, muy importante. Es prácticamente la única o de las pocas secciones que contiene elementos que el piloto debe recordar de memoria, como algunas limitaciones críticas para la operación de los motores y de la aeronave en sí, velocidades, etc. Contiene aquellas limitaciones requeridas por la autoridad de aviación civil o de aplicación que corresponda, o necesarias para la operación segura de la aeronave, su planta de poder, sus sistemas y el resto de su equipamiento. En términos de limitaciones de velocidades, de potencia, de temperaturas y presiones, de factores de carga y límites del centro de gravedad, limitaciones de operación a una determinada altitud, a una determinada temperatura, marcas y códigos de colores en el instrumental, placas dispuestas muy a la vista en el cockpit, etc. Todas este tipo de delimitaciones muchas veces están consignadas en códigos de colores en los instrumentales. En general, con una raya radial roja, una línea radial roja, indica la limitación máxima para cada uno de los parámetros que estamos trabajando. Y las placards o placas constituyen una advertencia, una ayuda a memoria constante para que el operador tenga presente ciertas limitaciones. El capítulo 3, procedimientos de emergencia, contiene los procedimientos y las instrucciones que se indican la manera de abordar diversos tipos de emergencia, entre las cuales se incluyen no taxativamente, solamente de manera enunciativa, fuego en la planta de poder, falla de planta de poder, el procedimiento de reencendido en vuelo, falla parcial y total de alguno de los sistemas, aterrizajes en el agua, procedimientos anormales no considerados emergencia, como lo comentábamos, y listas de verificación o las checklists simplificadas. En este caso se grafica una típica lista de emergencia que para encontrarlas rápidamente en la documentación de a bordo suelen estar tituladas en rojo y remarcadas de una manera llamativa y siempre en color rojo. Los procedimientos anormales se describen en la sección o el capítulo 4. Generalmente comienza con una lista de las velocidades correspondientes a la operación normal de la aeronave, continuando con las listas de chequeo, de verificación correspondientes a diversos aspectos de la operación. Contiene, por lo tanto, los procedimientos de inspección prevuelo, previos a la puesta en marcha, la puesta en marcha en sí, procedimientos previos al rodaje, el rodaje, procedimientos previos al despegue, el despegue, ascenso, crucero, descenso, procedimientos previos al aterrizaje, posteriores al mismo, procedimientos posteriores al vuelo. Todos estos considerados procedimientos normales. La sección 5, o performance, contiene una gran cantidad de información para optimizar el uso para cuyos propósitos la aeronave fue concebida, diseñada y fabricada. Contiene toda la información requerida por las regulaciones para la certificación de la aeronave. Incluye información de mucho interés para extraer de la aeronave el máximo de las prestaciones y desempeño para con los propósitos de diseño. Y están expresados en tablas, gráficos y ejemplos
con relación a velocidad de pérdida de sustentación, distancia de carrera y trayectoria de despegue, velocidades, potencia, consumos durante el crucero, velocidades, tiempos y consumo del ascenso, del descenso, distancia de carrera y trayectoria de despegue y de aterrizaje, etc. La sección 6 abarca un muy importante capítulo que es peso y balanceo, o weight and balance, y se trata de toda la información requerida por la Autoridad Aeronáutica Civil para calcular el peso y el centraje de la aeronave, o sea, la determinación de la posición del centro de gravedad. Se incluyen modelos y ejemplos de planillas para facilitar la tarea del piloto para esos cálculos. Se reafirman los límites máximos delantero y trasero para la ubicación del centro de gravedad ya establecidos en la sección 2 de limitaciones. Se proporcionan tablas de conversión de unidades de volumen y peso de combustible utilizado. Y el peso máximo de despegue se establece y el centro de gravedad debe estar dentro del gráfico de la envolvente publicada en el manual de vuelo del avión. Y el capítulo 10 de este curso, o sea, el próximo capítulo a desarrollar, aborda justamente, específicamente, el tema de peso y balanceo. En la sección 7, la descripción de los sistemas, describe los sistemas de la aeronave de una manera apropiada para que el piloto pueda operarlos, dependiendo de cada aeronave, puede incluir o no los sistemas de planta de poder y sus respectivos subsistemas, si se trata de la planta de poder de un motor alternativo, el sistema de lubricación, el sistema de enfriamiento, el sistema de escape, o sea, subsistemas de la planta de poder, el sistema eléctrico, o sea, de encendido, pero del motor, no el sistema eléctrico de la aeronave. Por eso me refiero a planta de poder y sus respectivos subsistemas. El sistema de combustible de la aeronave, el de electricidad, el de climatización, eventualmente presurización, sistema hidráulico, neumático, antihielo o deshielo, etc. Mientras que el capítulo sección 8, como anticipamos, incluye servicios y mantenimiento, describe las inspecciones recomendadas por el fabricante y las regulaciones vigentes o aquellas establecidas eventualmente por la emisión de una AD, que es una directiva de aeronavegabilidad, por Airworthiness Directive, pudiendo ser aplicables a el fuselaje, estructura por corrosión, a la planta de poder, a la hélice, al componente individual de un alternador, de un radar, etc. Y también se incluyen los procedimientos recomendados para operaciones terrestres, de amarre, angaraje, etc. Mientras que por último, la sección 9, que se ocupa de los suplementos, contiene la información necesaria para la operación segura y eficiente de la aeronave durante el uso del equipamiento adicional u operando la aeronave bajo determinadas condiciones, como en climas con bajas temperaturas, considerado por debajo de cero. En tal sentido, esta sección eventualmente incluirá las instrucciones y recomendaciones para operar piloto automático, radar meteorológico de a bordo, equipamiento de navegación, aire acondicionado, TICAS, que es el sistema para evitar colisiones entre aeronaves, Ground Proximity Warning System, que es el sistema para evitar los accidentes de vuelo controlado contra el terreno, radioaltímetro, etc. En el caso de el Cessna 150, la documentación oficial primaria no se denomina Manual de Vuelo Aprobado o Airplane Flight Manual, sino Pilots Operating Handbook, pero tiene la misma jerarquía. Y otro tipo de información, de documentación, perdón, muy importante es que la emite el país de registro de la aeronave, es el certificado de matrícula. Cada autoridad de aeronáutica civil de un estado emite
para las aeronaves registradas en ese país un certificado de matrícula, que, como decíamos al principio, equivale a el DNI, el documento que identifica la aeronave. Por otro lado, una documentación de mucha jerarquía, de mucha importancia, porque se vence por tiempo, entre otras cosas, es el certificado de aeronavegabilidad. Depende el criterio con que está certificada cada aeronave. El certificado de aeronavegabilidad puede expirar por una falla en el aeroplano que lo hace que no está más en condiciones de aeronavegabilidad, o porque ha transcurrido determinado tiempo, determinados ciclos o determinadas horas de vuelo sin que se le haga una determinada inspección. Independientemente de que pueda haber ocurrido que una aeronave por alguna razón está vencida, por lo tanto perdió su certificado de aeronavegabilidad, existe un permiso especial de vuelo en todos los estados que lo emite la autoridad después de hacer una inspección particular de un determinado avión que ha perdido la condición de aeronavegabilidad, pero que para recuperar esa condición, para que la autoridad le extienda el certificado de aeronavegabilidad vigente y actual, el aeronave, por ejemplo, tiene que desplazarse a un determinado taller para hacer esa inspección y que después un inspector de la Autoridad Aeronáutica Civil lo valide, lo inspecciona. Para esos vuelos, que son en general vuelos cortos, que en aeroplanos con tren retráctil suele autorizarse, pero para volar no más de tantas horas y siempre con el tren abajo, etcétera, hasta que se realice la inspección, después de la cual se extienda el nuevo certificado de aeronavegabilidad. Para eso se extiende en cualquier eh, país un certificado de aeronavegabilidad especial para un propósito determinado. También una documentación importante es la llamada MEL o Minimum Equipment List, que establece los equipos o componentes de aeronave que pueden estar inoperativos y aún así la aeronave seguirá en servicio. Esta condición no es permanente, la falla puede ser diferida por un determinado lapso, horas de vuelo o ciclos. Un ítem que la MEL no permita faltar sin estar plenamente en servicio puede eventualmente ser excepcionado mediante una nota de autorización expedida por la autoridad de Aeronáutica Civil, que se llama Letter of Authorization. Cada Minimum Equipment List o Letter of Authorization corresponde y la Autoridad Aeronáutica Civil la extiende para una aeronave en particular, para una determinada aeronave cuyo número de serie y matrícula es tal, una determinada. Es muy específico. La Minimum Equipment List o lista de equipamiento mínimo, cada aeroplano tiene su versión. Hay aeroplanos de relativamente bajo, relativamente pequeños y simples, que tienen simplemente una lista de equipamiento y no una lista de equipamiento mínimo. Los elementos para que la Autoridad Aeronáutica Civil extienda una Letter of Authorization, una carta de autorización para, en carácter excepcional, poder saltear un ítem que la lista de equipamiento mínimo no permite que esté inoperativo para el despegue, debe tener analizado por la autoridad aeronáutica y el respaldo suficiente sobre las capacidades y prestaciones de la aeronave, el entrenamiento y la idoneidad que deben tener los pilotos para operarlas en esas condiciones, y especificados los procedimientos especiales si correspondiera para que se dé lugar a esa excepción. Una de los documentos
no fijos como el manual de vuelo, sino que el fabricante y la autoridad pueden eventualmente publicar que afecte la aeronavegabilidad de las aeronaves, es lo que se llama AD por Airworthiness Directive, una directiva de aeronavegabilidad que tiene la máxima jerarquía después del manual de vuelo, pero para otra función, para otro propósito. La directiva de aeronavegabilidad es un recurso, una herramienta de, en este caso, la Federal Aviation Administration, en el caso nuestro, la ANAC. Es una atribución y una herramienta, un recurso que tiene la autoridad aeronáutica para cuando se identifica que un componente crítico de la aeronave ha fallado y se sospecha que puede involucrar a todas las aeronaves de su serie o similares, la autoridad aeronáutica emite una AD y en ella explica taxativamente qué ítem o componente está afectado, en qué aspecto, cuánto tiempo tiene el operador para repararlo, cambiarlo, reemplazarlo, depende de lo que corresponda. Hay otras ocasiones, como pasó últimamente con el Boeing 737 MAX, que la autoridad aeronáutica de todos los países pararon toda la flota hasta determinar las causas raíz y la solución de algunos inconvenientes que se había tenido. Por lo tanto, es una documentación de muy alta jerarquía que no solamente hay que darle importancia desde el punto de vista de la responsabilidad legal del operador, que tiene el control operacional de la aeronave, sino que afecta en forma directa la seguridad en distintos grados, pero no es una cuestión que se puede soslayar hasta no estar seguro que las acciones que la AD implica puedan ser diferidas dentro de los términos que lo consigne la respectiva documentación de la AD correspondiente. Otra documentación de menor jerarquía, pero inmediatamente siguiente a la AD, es lo que llaman los Service Bulletin o boletines de servicio, que pueden ser recomendados, optativos, o mejor dicho, de la jerarquía inferior hasta la mayor del Service Bulletin, puede ser opcional, recomendado o mandatorio, obligatorio. A diferencia de las AD que las emite la Autoridad Aeronáutica Civil, el Service Bulletin es una documentación igual que la Service Letter que vamos a ver próximamente o Advisory Wire, son documentaciones que emite cada fabricante. Por lo tanto, acá, como podemos ver, hay un boletín de servicio publicado por Piper, otro por Beechcraft, por eso por los fabricantes de una determinada aeronave. De menor jerarquía del boletín de servicio es la carta de servicio o service letter o comunicación de advertencia, advisory wire, que también es el fabricante de la aeronave. En este caso, Pilatus, en el caso de la derecha, Bombardier, emiten un advisory wire en donde se advierte o conlleva una precaución o una recomendación enfática de tener especial atención en tal y tal ítem, componente, cambio de procedimiento, etc. Muy probablemente el advisory wire se convierta en un determinado momento en un service bulletin y posteriormente en una AD según la jerarquía, la importancia de el tema que motiva la comunicación en el documento. Por lo tanto, es muy importante
que el tripulante y el operador sepan que en las regulaciones de aviación civil de Argentina, en la RAC 91, la 9110, se titula Documentación reglamentaria que deben llevar las aeronaves y sus tripulaciones. Por lo tanto, respecto a la documentación de la aeronave, la 9110 consigna que es responsabilidad del piloto al mando tener y poder exhibir ante la eventual inspección de una autoridad el certificado de aeronavegabilidad, el manual de vuelo de la aeronave o Pilot's Operating Handbook, las listas de control de procedimientos o checklist, la lista de equipamiento mínimo si correspondiera o la MEL, el certificado de matrícula, el certificado de propiedad, certificado de póliza de seguro vigente, cartografía vigente y apropiada para las rutas y alternativas a volar, licencia de aeroestación radioeléctrica, registro de peso y balanceo de la aeronave, procedimientos prescriptos para el caso de interceptación de la aeronave. Por otra parte, la documentación que se requiere de las aeronaves y del explotador al operarse comercialmente la aeronave, debe sumarse la copia del certificado de explotador aéreo, que es el operador, el que tiene el control operacional de la aeronave, la copia de un anexo denominado anexo 1, que identifica y detalla las aeronaves que están afectadas para la explotación de ese operador, la copia del anexo 2 con el mismo espíritu, la nómina de tripulantes afectados a esa empresa u organización operadora de aeronaves, copia de las especificaciones de operación, manual de la operación del explotador, registro técnico de vuelo, el libro de a bordo, libro de novedades de a bordo, manifiesto de carga de pasajeros. Y por otro lado, se consigna la documentación que debe exigirse, que puede exigirse y debe exhibir la tripulación respecto a la documentación de la tripulación. Entre ellos el certificado de idoneidad aeronáutica, o sea, la licencia de piloto, el certificado de certificación médica aeronáutica, el CMA, el libro de vuelo actualizado del personal aeronáuticamente civil, autorización del propietario o explotador para actuar como piloto al mando de la aeronave. Son todos documentos que ustedes están familiarizados y es muy importante contar, si corresponde, si uno no es el propietario, con la autorización del propietario o del explotador para operar como piloto al mando. Espero que hayan podido ser suficientemente claro. Es un aspecto un poco árido respecto a otros temas que a los pilotos no nos gustan más, pero sumamente necesario de conocer y comprender por parte del piloto. Quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta o inquietud que esto les pueda generar. Muchas gracias.